Buen día chicos, el día de hoy vamos a determinar la longitud de la curva utilizando integrales definidas. Y tengo la siguiente función que me dice que x va a ser igual a y al cubo entre 6 más 1 entre 2x desde y igual a 2 a y igual a 3. Y para encontrar la longitud de la curva lo que voy a hacer es utilizar una fórmula que me dice que la longitud va a ser igual a la integral definida desde a hasta b de la raíz de 1 más la derivada de x en función de y al cuadrado y colocamos el respectivo diferencial de y. Ahora lo siguiente va a ser que voy a derivar, voy a hacerlo por partes, entonces primero voy a derivar y tenemos que la derivada de x en función de y va a ser igual a la derivada de una potencia, que es que la potencia la multiplicamos por la variable y a esa potencia le restamos 1. Entonces voy a tener 3 por y a la 3 menos 1 entre 6 más, ahora tengo un cociente. Y la derivada de un cociente es la de abajo por la derivada de la de arriba, que sería 2y por 0 menos la de arriba, que es 1 por la derivada de la de abajo, que es 2, entre la de abajo al cuadrado. Y al resolver las operaciones que tengo en esta derivada, pues voy a tener que la derivada de x en función de y va a ser igual a y al cuadrado entre 2 más 1 entre 2y al cuadrado. Lo siguiente que voy a hacer es que voy a elevar ambos lados al cuadrado, porque en la fórmula vemos que la derivada está elevada al cuadrado. Entonces tengo que la derivada de x en función de y al cuadrado va a ser igual a y al cuadrado entre 2 más 1 entre 2y al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. Ahora, como vemos aquí, tengo un binomio al cuadrado. Entonces, si resuelvo este binomio, voy a tener que la derivada de x en función de y al cuadrado va a ser igual a y al cuadrado entre 4 menos 2y al cuadrado entre 4y al cuadrado más 1 entre 4y a las 4. Ahora lo siguiente que voy a hacer es simplificar el 2y al cuadrado y el 4y al cuadrado, pero simplemente voy a simplificar el y al cuadrado porque para poder simplificar más también voy a sacar factor común. Y veo aquí que como factor común puedo sacar al 1/4. Entonces voy a tener que la derivada de x en función de y al cuadrado va a ser igual a 1/4 por y a las 4 menos 2 más este cociente que me queda aquí, como tengo a la y debajo, voy a convertirla. Entonces voy a tener que y va a ser igual, que esto va a ser igual a y elevado a la menos 4. Entonces ya tengo la derivada de x en función de y al cuadrado. Ahora, como ya tengo la derivada, voy a pasar a sustituir en la fórmula. Entonces voy a tener que la longitud va a ser igual a la integral definida desde 2 hasta 3. Esos son los límites inferior y superior porque al principio la función me dice que va desde y igual a 2 a y igual a 3. Entonces todo esto de la raíz de 1 más la derivada, que es 1/4 por y a las 4 menos 2 más y a la menos 4 de y. Ahora lo que voy a ir haciendo es que voy a ir simplificando para que a la hora de integrar tenga una función pues más sencilla y se me sea pues más fácil integrar. Entonces voy a sacar la raíz de 1 porque la raíz de 1 pues es 1. Y si multiplico el 1 por todo lo que está en la raíz, pues va a ser igual a todo lo que está en la raíz. Y voy a tener que la longitud va a ser igual a la integral definida desde 2 hasta 3 de la raíz de 1/4 por y a las 4 menos 2 más y a la menos 4 de y. Lo siguiente que voy a hacer es descomponer esas potencias y multiplicar el menos 2 por y al cuadrado y por y a la menos 2. Y voy a tener que la longitud va a ser igual a la integral definida desde 2 hasta 3 de la raíz de 1/4 por y a la 2 por 2 menos 2y al cuadrado por y a la menos 2 más y a la menos 2 por 2 de y. Ahora puedo reescribir todo esto como la longitud de la integral definida de 2 hasta 3
de la raíz de 1/4 por y al cuadrado menos 2 por y al cuadrado por y a la menos 2 más y a la menos 2 por 2 de y. Ahora lo siguiente que voy a hacer es que aquí tengo un binomio de la forma a al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces si factorizo esta parte voy a tener que la longitud va a ser igual a 2, a la integral definida desde 2 hasta 3 de la raíz de 1/4 por y al cuadrado más y a la menos 2 al cuadrado de y. Esta parte pues resulta de factorizar la expresión que tengo dentro de la raíz de la forma al cuadrado menos b al cuadrado. Ahora voy a pasar a sacar las raíces y la raíz de 1/4 es 1/2 y la raíz de y al cuadrado más y a la menos 2 al cuadrado pues va a ser igual a y al cuadrado más y a la menos 2. Entonces voy a tener que la longitud va a ser igual a la integral definida desde 2 hasta 3 de 1/2 por y al cuadrado más y a la menos 2 de y. Lo siguiente que voy a hacer es ya pasar a integrar y voy a tener que la longitud va a ser igual a 1/2 por la integral de una potencia, que es que a la potencia le sumamos 1 y luego dividimos entre la potencia más 1. Entonces tengo y al cubo entre 3 menos aquí y a la menos 2, pues si le voy a sumar 1 me quedaría y a la 1. Y como voy a tener ese exponente negativo, pues quiero eliminarlo. Entonces voy a pasar a convertirlo y voy a tener que esto va a ser 1 entre y. Y esto lo evaluaremos desde 2 hasta 3. Lo siguiente que voy a hacer es utilizar el teorema fundamental del cálculo, que me dice que la integral definida desde a hasta b de una función f de y va a ser igual a la función evaluada en el límite superior menos la función evaluada en el límite inferior. Y sustituyendo en esta fórmula voy a tener que la longitud va a ser igual a 1/2 por la función evaluada en 3, que es 3 al cubo entre 3 menos 1 entre 3, todo esto menos la función evaluada en 2, que es 2 al cubo entre 3 menos 1/2. Ahora si paso a resolver las operaciones que tengo dentro de estos paréntesis y de ese corchete, me va a quedar que la longitud va a ser igual a 1/2 por 26 tercios menos 13 entre 6. Ahora si procedo a realizar las operaciones dentro del corchete, me va a quedar que la longitud es igual a 1/2 por 13 medios. Y por último, si procedo a realizar el producto que tengo aquí, me va a quedar que la longitud va a ser igual a 13 cuartos. Y esta es la longitud de la curva de la función que me dio el ejercicio. Eso ha sido todo por hoy, espero les haya gustado el video, gracias por su atención.